Estos 3 domingos pasados hemos mirado los versículos 1 a 10 del capítulo 2 de Efesios, este gran texto acerca de la naturaleza de nuestra salvación. Y porque es un texto apropiado, hemos procurado dar un énfasis evangelístico a estos versículos, es decir, hemos utilizado este texto con el fin de examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, si realmente hemos comprendido nuestra condición de pecadores, nuestra total incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, y si nos hemos vuelto hacia el Señor Jesucristo como la única esperanza para nosotros, y hemos encontrado en Él la gran salvación que ofrece para toda nuestra problemática y toda nuestra decadencia humana. Y sin embargo, ahora al proceder necesitamos reflexionar otra vez y recordar que estos versículos que acabamos de estudiar no van dirigidos a no creyentes, sino a creyentes. Y Pablo no los ha incluido en su epístola a los Efesios por pensar que a lo mejor en la congregación de Éfeso hubiese algún no creyente, al menos me parece que no era esta su intención, sino que más bien nos ha recordado a los que somos creyentes nuestra condición de pecadores y la salvación en Cristo con un propósito que tiene que ver con nuestra vivencia cristiana ahora. De hecho, él recoge esta misma nota en el versículo 11. Acordaos, nos dice, de lo que antes éramos, con el fin de no seguir siendo lo que antes éramos, ahora que no somos lo que antes éramos. O sea, que Pablo está a punto de avisarnos de un problema que encontramos en todas partes en el mundo que nos rodea. Y un problema que desgraciadamente puede darse también en medio de una congregación cristiana. Y está apelando a las mismas raíces de nuestra fe cristiana. Nos está diciendo, por favor, volveos a vuestras raíces, comprended de dónde habéis salido, con el fin de no permitir que este gran peligro se manifieste en medio vuestro. El peligro de la desunidad, del conflicto, del roce, del choque, de la discriminación entre los seres humanos. Esta semana celebramos elecciones. Y entre otras cosas, las elecciones políticas nos recuerdan, desgraciadamente, nuestra desunión, la diversidad de criterios, los conflictos profundos que nos separan, para los que la democracia procura ser la única solución que los seres humanos hemos podido elaborar para impedir que las cosas vayan a una situación peor. Vamos a analizar nuestro texto pensando en nuestro contexto social, pensando de dónde hemos salido, pero recordando 3 cosas principales conforme a lo que encontramos en estos versículos. En primer lugar, la condición de desunión de la que procedemos. En segundo lugar, la gran obra de reconciliación
de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la unidad que debe caracterizarnos como pueblo de Dios. La desunión, en primer lugar. Pablo está escribiendo a una situación concreta y, por supuesto, puesto que los autores bíblicos siempre hablan con total claridad, él pone el dedo en aquella situación que mayormente amenazaba la unidad de la congregación de los Efesios. Es decir, el peligro de polarización dentro de la congregación hacia judíos y gentiles. Evidentemente, este no es nuestro problema hoy día. No es que sea un problema que haya dejado de existir del todo. Hay lugares en el mundo en el que se tendría que enfatizar mucho este mismo ejemplo. Pero me atrevo a decir que si Pablo tuviese que escribirnos esta carta a nosotros mismos aquí en Barcelona, no pondría este ejemplo, sino otro que me imagino que todos enseguida tenéis en mente. ¿Cuáles son las barreras, las amenazas a la unidad que pueden introducirse en medio de nuestra congregación? Pues, hermanos, son muchísimos. Procedemos de diferentes estamentos sociales. Tenemos diferentes formas de trabajo. Tenemos diferentes gustos sociales. Todo esto se refleja seguramente en diferencias de énfasis político. Y el Señor nos ha llamado a ser sal y luz en medio de una sociedad concreta que sufre una problemática muy concreta. La problemática de dos pueblos en un mismo país. Y Dios espera de nosotros que seamos ejemplo y luz para manifestar a todos la reconciliación en la cruz de Cristo. En el caso de los Efesios, como digo, la gran amenaza era que los judíos pudiesen volverse contra sus hermanos gentiles y decir: sois gentiles. Acordaos, dice Pablo, versículo 11, de que en un tiempo pasado esto habría ocurrido sin duda alguna. Vosotros los gentiles en cuanto a la carne, los que sois llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La primera característica de la sociedad en la que vivían los efesios era que había un grupo que menospreciaba a otro grupo. Los judíos llamaban incircuncisos a los gentiles. Y con esta palabra venía toda una carga de matices y de trasfondo. Los gentiles inmundos, sucios. Los perros. Y a lo largo de la historia humana siempre ha habido y siempre habrá estas divisiones. Facciones, razas, etiquetas, discriminación y menosprecio. Aquí
Todos más o menos nos vestimos y nos comportamos de una misma forma. Y pregunto que si cierta persona entrara vestida de cierta manera, si jamás podría sentirse aceptada por nosotros. O si en realidad habría en nosotros ya de principio cierto sentimiento de rechazo debido a la forma de vestirse, de comportarse, de hablar de otro ser humano. En el mundo hay tensiones constantes entre las razas, las naciones. Y si queréis, en cierta forma, yo soy un símbolo de esto ante vosotros. Recordad, hermanos, que nunca ha habido motivos más justificados para este menosprecio de un grupo social hacia otro grupo social que en este mismo caso que estamos analizando. Todos los demás ejemplos que podríamos aducir, a mi juicio, son menos justificados que este. Porque después del versículo 11, en el que vemos este menosprecio de los judíos hacia los gentiles, luego en el versículo 12, Pablo nos recuerda que detrás de este menosprecio hay ciertas características espirituales de los gentiles que conducían a este menosprecio de parte de los judíos. Antes estaban en un estado de perdición espiritual. Y Pablo menciona 5 características terribles del ser humano. Recordemos que si no es por la gracia de Cristo, todos estamos todavía bajo esta clasificación de Pablo. Estabais sin Cristo, dice, lo fundamental. Estabais sin formar parte del pueblo de Dios. O en su frase, estabais excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Lo cual, y esto lo digo como inciso, implica que ahora los efesios gentiles que son creyentes están incluidos dentro de la ciudadanía de Israel. La Iglesia es Israel. No porque Dios no tenga propósitos claros para los judíos, sí que los tiene. Léase el capítulo 11 de Romanos. Sino porque al haber rechazado al Cristo, al estar sin Cristo, la primera frase, los judíos mayormente en este momento se encuentran precisamente en esta condición de la que acusaban a los gentiles. Sin Cristo, luego excluidos de la ciudadanía de Israel. O para utilizar la ilustración de Pablo en Romanos capítulo 9, ramas que deberían estar en el olivo, pero que han sido cortadas por su incredulidad. Pero esto es un inciso. Estando sin Cristo, el ser humano siempre está alejado de la ciudadanía de Israel, del verdadero pueblo de Dios. Porque sin Cristo es extranjero en cuanto a los pactos de la promesa de Dios. Como consecuencia, vive en este mundo sin conocer la esperanza que ofrecen estos pactos. En una palabra, está sin Dios en este mundo.
Así analiza la Biblia nuestra condición humana. Ya hemos visto otro análisis muy serio al principio del capítulo 2, en términos de nuestro pecado. Y análisis parecidos los encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Y están allí, vez tras vez, para recordarnos a los que somos creyentes de dónde hemos procedido. Así éramos. ¿Estás de acuerdo con esto? Permitidme recordar delante de vosotros las grandes verdades que hemos visto hasta aquí en este capítulo, porque es la base para lo que sigue. Si esto no lo tenemos claro, todo lo que viene a continuación tampoco lo tendremos claro. Como dije la semana pasada, si no analizamos correctamente el mal que hay en el hombre, nunca sabremos entender el medicamento que Dios ofrece para este mal. Según el análisis de Pablo, el mal del hombre está en el mismo hombre, es su pecado. De acuerdo, se manifiesta en muchos males sociales. Hay muchas manifestaciones de este mal, pero no debemos confundir las manifestaciones del mal con la causa del mal. Yo no puedo hacer ni de mi formación, ni de mi educación, ni de la distribución de bienes, ni de ninguna otra cosa, cabeza de turco, de lo que yo realmente soy. Y mi problema soy yo, en el análisis bíblico. Yo soy pecador. Y siendo pecador, el mal del pecado es que existe entre mí y Dios una gran barrera. El pecado es malo porque me separa de mi Dios. Hasta aquí 2 puntos, por lo tanto. Soy pecador, mi pecado me separa de Dios. Pero un tercer punto, y aquí va a venir el énfasis de hoy. El pecado también, al separarme de Dios, produce dentro de mí un principio de alienación, de enemistad, de egoísmo, que me separa también de mi prójimo y que da como resultado toda esta serie de barreras que tenemos en el mundo. Voy a repetir esto otra vez, porque repito, si no captamos esto, no vamos a captar todo el énfasis de nuestro texto de hoy. Mi problema es el pecado. Es un problema terrible por cuanto el pecado me separa de Dios. Y separándome de Dios también me separa de mi prójimo. Incluso podríamos añadir, me separa de mí mismo. Porque todo el principio de alienación, de trauma que cada uno llevamos dentro de nosotros mismos, también se atribuye en la palabra de Dios a este mal que es el pecado. Esta es nuestra condición y como consecuencia de este principio de separación en nosotros se ha formado una serie de muros de Berlín que se alzan para formar barreras entre nosotros. La idea es la del versículo 14. Cristo ha derribado la pared intermedia de separación. Existen paredes entre nosotros. Versículo 15, existen enemistades entre nosotros. También reforzada la misma idea en el versículo 16. Versículo 15 también, existen ideas y aires de superioridad religiosa entre nosotros. Siempre que la religión tenga que ver con las obras, como decíamos la semana pasada. Porque las obras me conducen a la jactancia y la jactancia me conduce a un aire de superioridad sobre mi prójimo. Aquella religión
que se funda sobre las obras humanas siempre conduce a más barreras. El gran ejemplo de esto sería la actitud de los fariseos hacia sus prójimos. Existe entre nosotros distancias, versículo 17. Los que estáis lejos, los que estáis cerca. En medio de todo este panorama de nuestro mal, Dios interviene. No voy a repetir lo que hemos estado diciendo estas semanas pasadas. Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Y solo seleccionando ciertas frases de en medio de nuestro texto de hoy, vemos que es por su muerte que nosotros somos salvos, versículo 15. Es mediante su cruz, versículo 16, que somos reconciliados con Dios. Y es por la predicación de las buenas noticias acerca de la cruz de Cristo, versículo 17, que el hombre puede llegar a recibir el Espíritu Santo, una nueva vida, y con ella libertad de entrada a su Dios, al Padre. He hecho una selección de frases e ideas de en medio de nuestro texto, pero si lo dejamos así, si utilizamos estas frases solo para gloriarnos en la salvación que Cristo nos ha dado, habremos quedado a la mitad del camino y de hecho habremos utilizado un texto de Pablo de una forma distorsionada. Porque Pablo no nos está hablando de la cruz de Cristo aquí solo con el fin de recordarnos que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Esto es totalmente cierto. Pero este no es el énfasis de estos versículos. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis recae sobre esto: que Cristo murió, resucitó, envió su Espíritu, mora en medio de su pueblo, no solo para traerles una salvación individualista, personal, sino para formar un nuevo pueblo que conozca una unidad de una intensidad tal que se pueda hablar no solamente de un nuevo pueblo, sino de un solo nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Por supuesto es cierto que Cristo me salva individualmente. Por supuesto es cierto que solo es en la medida en la que yo personalmente respondo a la oferta de Dios que voy a conocer la salvación. Lo que no es cierto es que me pueda quedar allí. Cuando Dios me reconcilia consigo mismo en la cruz de Cristo, es conjuntamente con mis hermanos que lo hace. Y este es el énfasis de estos versículos. La salvación individualista de seres que viven cada uno en su propia isla no es ningún concepto bíblico. Si eres salvo de verdad, eres salvo en medio de una comunidad, el pueblo de Dios. Este es el énfasis de nuestro texto. Veámoslo. Nos ha salvado en Cristo, versículo 13. A propósito, los estudiosos, comparad este en Cristo del versículo 13 con el sin Cristo del versículo 12. Son dos estados que Pablo está comparando. Sois salvos en Cristo, luego no hay diferencia entre judío y gentil. La salvación que Dios ofrece es igual para todos. En sus palabras, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, juntamente con nosotros, los judíos,
por la sangre de Cristo. Habéis sido reconciliados, versículo 16, con Dios. ¿Pero en qué condiciones? Mediante la cruz, Cristo nos ha reconciliado con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en la cruz la enemistad que antes existía entre nosotros. El Evangelio, versículo 17, es predicado igualmente a judíos y gentiles, de manera que todos estamos en pie de igualdad ante Dios. Versículo 18, tanto judíos como gentiles recibimos el Espíritu Santo. ¿Recordáis, hermanos, cómo el Espíritu Santo, a base de palos, casi tuvo que enseñar a la iglesia primitiva esta verdad? Porque los judíos eran incapaces de aceptarlo de por sí. Y después de Pentecostés tuvieron que venir las grandes señales del derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos, porque si no, nunca los judíos creyentes hubiesen aceptado a sus hermanos samaritanos. Y después tuvo que caer el Espíritu Santo de una forma visible y palpable sobre Cornelio, porque de otra manera ni judíos ni samaritanos jamás hubiesen aceptado a los gentiles como sus hermanos en Cristo, sin más. Pablo está enfatizando aquí que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bien entendido, pone fin a todo tipo de discriminación social. No porque no haya diferencias reales a partir de aquel momento. El de piel blanca sigue teniendo piel blanca y el de piel negra sigue teniendo piel negra. El inglés sigue siendo inglés y el español sigue siendo español. El catalán sigue teniendo una cultura, el castellano sigue teniendo una cultura, el hombre sigue teniendo sus características, la mujer las suyas. El fin de las diferencias, el fin de la discriminación no consiste en una erradicación de todas estas diferencias. Viene el fin a la discriminación porque a partir de este momento comprendemos que estas diferencias, que pueden tener cierta validez en sí, y hasta cierto punto ser hermosas en sí, estas diferencias no cuentan ni en nuestra aceptación ante Dios, ni en nuestra manera de aceptarnos los unos a los otros. Recordemos nuestras premisas, lo que antes intentaba enfatizar. Si nuestro problema es el pecado, si este problema se manifiesta profundamente en una separación entre nosotros y Dios, y si esto es solucionado por la cruz de Cristo, entonces, en primer lugar, la cruz representa el fin de la enemistad que existía antes entre nosotros y Dios. Justificados, pues, por la fe, sobre la base de la cruz de Cristo, tenemos paz para con Dios. Pero Pablo nos está recordando otra dimensión. Si este mismo pecado era la causa de las separaciones y las enemistades que nos dividen como seres humanos, entonces la cruz de Cristo no solo debe reconciliarnos con Dios, sino debe reconciliarnos los unos con los otros.
Este es el énfasis de nuestros versículos. Es por esto que Pablo dedicó estos 10 versículos a recordarnos la naturaleza de nuestra salvación. Porque no puedes decir que eres salvo si sigues cultivando íntimamente estas mismas enemistades. La reconciliación con Dios implica reconciliación con tu hermano. O para expresarlo en otras palabras, si dices que amas a Dios, palabras de Juan en su primera epístola, ¿cómo puedes decirlo si luego no amas a tu hermano? Las dos cosas van juntas, porque las dos cosas brotan del mismo mal, el pecado que hay en nosotros. Cuando Dios soluciona este pecado, este problema, este mal, en la cruz de Cristo, si esta solución no se manifiesta en mi relación con mi hermano, ¿cómo me atrevo a decir que existe una solución real entre el Señor y yo? Para esto hemos sido salvos, hermanos. Pablo aquí está exponiendo unos hechos. A pesar del tono con el que yo estoy hablando, Pablo todavía no ha llegado a las palabras de exhortación. Esto queda para el capítulo 4. Vamos a situarnos momentáneamente. En el capítulo 1, Pablo nos ha dado el marco teológico, esta visión, este panorama de nuestra salvación. Y nos ha señalado que el punto crucial dentro de los propósitos de Dios para con la humanidad es que Dios tiene la intención de unir todas las cosas en Cristo. Este es el gran propósito de Dios que subyace toda la iniciativa de Dios en nuestra salvación. Esta es su intención final, unidad, expresada en el amor. Esta es la gran intención de Dios en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestro mundo. ¿Cómo se manifiesta esta unidad en nuestra situación localizada? Pues pasemos al capítulo 2. Por la cruz de Cristo, Dios ha derribado las paredes que nos separaban, ha destruido las enemistades, las ha clavado en la cruz con Cristo. En otras palabras, lo que Dios está haciendo en medio de nuestra congregación, de reconciliación, de manifestación de amor fraternal, es una parte importante dentro de su propósito global de unir todas las cosas en Cristo. Pero este es un hecho. Es tan hecho como tu salvación. Es a nivel de los hechos que Pablo nos está hablando en el capítulo 2. Está hablando de los hechos que Cristo ya ha realizado. El hecho es que en Cristo tú eres una nueva creación. El hecho es que en Cristo tienes una nueva patria. El hecho es que en Cristo tienes una nueva familia. Y el hecho es que en Cristo las cosas viejas ya pasaron. Estos son hechos fundamentales de nuestra fe. Luego, en el capítulo 4, vendrá la exhortación sobre la base de estos hechos.
Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aguantar a este hermano que me cae tan mal? ¿Por qué? Porque si no le tolero, si no le aguanto, estoy negando la cruz de Cristo. Por esto. Porque por esto Cristo murió. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, mira, estoy aquí en cadenas, sufriendo persecución debido a este mensaje que os he traído y que vosotros ahora estáis poniendo en peligro por vuestras propias actitudes allí en la iglesia. Comprended que si Cristo murió para poner fin a vuestras enemistades, cualquier brote o manifestación de enemistad, de roce, de barrera entre vosotros, es un atentado contra el mismo mensaje que vosotros proclamáis. Es un atentado contra la misma cruz de Cristo. Solícitos, por lo tanto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero repito, estas exhortaciones quedan para el capítulo 4. Estamos en el capítulo 2, en el que todavía Pablo nos está sentando las bases para la exhortación posterior y nos está recordando las grandes verdades y realidades de nuestro Evangelio. Y esta mañana, hermanos, no os vengo tanto con palizas y exhortaciones, a pesar de lo que podáis estar pensando, os vengo con una pregunta. ¿Aceptáis o no aceptáis estas realidades? ¿Son ellas la base de vuestra vida o no? Una nueva creación en Cristo. Si has abrazado al Señor Jesucristo como tu Salvador, lo quieras o no, has abrazado también al cuerpo de Cristo. Es por esto que Pablo dice con tanta fuerza en Corintios: si comes del pan en la Santa Cena, sin discernir que Cristo murió para redimir para sí un pueblo, y si no estás identificado plenamente con ese pueblo en el momento de comer de este pan, juicio estás comiendo para ti. Y el Señor te quitará de en medio. Por esto hay muchos enfermos entre vosotros y muchos han muerto, dice Pablo. El Señor te quitará de en medio antes que permitir que tú estropees su obra de formar este cuerpo en Cristo. Ahora, estas no son palabras mías, son de Pablo. En Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Mi pregunta entonces es: ¿aceptas esto anímicamente? Yo soy inglés y quizás os sorprenda saber que amo mi país. Y ha sido un proceso doloroso para mí. Cuando el Señor me ha ido cortando las raíces que me unían con mi país. Pero es una cosa necesaria. Nadie que ponga a su país antes que a Cristo es digno de Cristo. Yo amo a mi familia. Procedo de una familia muy unida. Y el Señor nos ha separado como familia.
Y ahora recibo cartas de mis padres y mi madre acaba de romper el brazo y sufro pensando en mi madre justo al otro lado del mundo, de aquí. Pero hermanos, no estoy aquí para quejarme. Cuando descubres la nueva patria, y lo digo como uno que ama a su país, cuando descubres la nueva patria, la antigua no cuenta para nada. Cuando descubres tu nueva familia, puedes decir con Jesús: mi madre y mis hermanos, estos son mi madre y mis hermanos. Cada cosa en su lugar. Pero todos, tarde o temprano, tenemos que afrontar esta realidad en todos estos niveles. Los bienes materiales o Cristo. Si no has afrontado esta encrucijada todavía, tendrás que afrontarla en algún momento. ¿Quién gana? ¿Cristo o tu dinero, tu casa, tu coche? ¿Cristo o tu familia? ¿Cristo o tu país? ¿Cristo o tu educación? Y todas estas cosas, de alguna manera, tendrán que ser colocadas en la cruz con Cristo. Y después amarás a tu país el doble, pero con un amor nuevo. El jueves algunos de nosotros estábamos meditando el Salmo 73. Estando contigo, ya no me deleita nada en la tierra. Y estas no son palabras de un místico que nada hizo a favor de la tierra. Eran palabras del mejor rey que Israel jamás tuvo. Estas nuevas realidades, hermanos, son nuestra herencia y estamos en peligro de permitir que el diablo de alguna manera nos ciegue ante nuestra herencia. Esta misma mañana, hablando con una hermana de la iglesia, nos dijo que antes de venir aquí, los extranjeros le caían bastante mal. Y que su primera impresión era: ¿por qué tiene que haber un inglés allí arriba? Y luego resulta que a la semana siguiente predicaba mi amigo Stuart y decía: pues otro inglés. Y empezaba a pensar que estaríamos aquí como espías, una cosa parecida. Pero nos decía que ahora esto ha cambiado. No porque sistemáticamente ahora cae en la tontería de pensar que todos los extranjeros sean majos, sino que tiene otra visión, una visión determinada por su comprensión de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y ella comprende que antes que cualquier vinculación social y humana, lo que cuenta es que tiene una nueva familia, un nuevo pueblo, los hijos de Dios en el mundo entero. Ya os he contado mis experiencias al tener que viajar. Qué hermoso es poder llegar a una ciudad totalmente desconocida, ir allí a una iglesia evangélica y ser recibido como un hermano,
Esta semana he tenido que visitar a una mujer que es creyente, aunque todavía no se ha bautizado en nuestra iglesia. Y ella me manifestó esta misma idea. Ahora tengo una nueva familia, me dijo. El Evangelio pone fin a nuestras barreras, pone fin a nuestro individualismo. Por supuesto que somos diferentes y siempre lo seremos. Y siempre habrá algo en mí que denote mi origen nacional. Y lo mismo en vosotros. Y siempre habrá en nosotros esta nostalgia hacia nuestro país y nuestra cultura. Sí que somos diferentes. Repito, siempre lo seremos. No somos budistas. No creemos en la aniquilación total de todo lo que es el individuo. Pero sí creemos en el fin del individualismo entendido como un asunto de barreras. Dios nos está creando como nuevos hombres, pero más allá, Dios está creando un nuevo hombre. Versículo 14. De ambos pueblos hizo uno. Y estamos aquí en este momento como un pueblo. Y yo doy gracias a Dios. Y esto lo digo como testimonio delante de todos. Que puertas afuera a veces me siento extranjero. Pero puertas adentro nunca me he sentido extranjero. Porque somos un pueblo y esta es la mayor realidad social entre nosotros. Versículo 15. Somos un solo hombre, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Versículo 16. Un solo cuerpo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hermano mío, si tu ilusión en la vida, si lo que marca tu cosmovisión, tu manera de entender la vida, no es este solo hombre, este solo pueblo, este solo cuerpo que Dios está formando como expresión máxima en nuestra sociedad de este principio de unidad que Dios está forjando en Cristo. Si no hay entre nosotros verdadero amor fraternal, unos vínculos afectivos manifestados en actos que superen todas las diferencias y las barreras que antes existían entre nosotros. Si no hay en nosotros la crucifixión de todos los diferentes ismos que nos separan, entonces no estamos en armonía con los propósitos eternos de Dios. Porque Jesús murió en la cruz efectivamente para salvarte de tus pecados. Pero también murió en la cruz para que pudiese poner fin a nuestras enemistades y hacer de nosotros uno. Permitir que surjan nuevamente entre nosotros barreras, roces, por el motivo que sea. Dar rienda suelta a las pasiones que antes nos dominaban en cuanto a nuestras relaciones humanas. Conformarnos con las actitudes de nuestro mundo. Todo esto es volver a construir en medio de la Iglesia aquellas barreras que Cristo destruyó a precio de su sangre.
¿Aceptas esto? Que el Señor nos dé entendimiento para ordenar bien nuestras prioridades en la vida. Que así sea. Desunión. La diversidad de criterios, los conflictos profundos que nos separan, para los que la democracia procura ser la única solución que los seres humanos hemos podido elaborar para impedir que las cosas vayan a una situación peor. Vamos a analizar nuestro texto pensando en nuestro contexto social, pensando de dónde hemos salido, pero recordando tres cosas principales conforme a lo que encontramos en estos versículos. En primer lugar, la condición de desunión de la que procedemos. En segundo lugar, la gran obra de reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la unidad que debe caracterizarnos como pueblo de Dios. La desunión, en primer lugar. Pablo está escribiendo a una situación concreta y, por supuesto, puesto que los autores bíblicos siempre hablan con total claridad, él pone el dedo en aquella situación que mayormente amenazaba la unidad de la congregación de los Efesios. Es decir, el peligro de polarización dentro de la congregación hacia judíos y gentiles. Evidentemente, este no es nuestro problema hoy día. No es que sea un problema que haya dejado de existir del todo. Hay lugares en el mundo en el que se tendría que enfatizar mucho este mismo ejemplo. Pero me atrevo a decir que si Pablo tuviese que escribirnos esta carta a nosotros mismos aquí en Barcelona, no pondría este ejemplo, sino otro que me imagino. Estos 3 domingos pasados hemos mirado los versículos 1 a 10 del capítulo 2 de Efesios, este gran texto acerca de la naturaleza de nuestra salvación. Y porque es un texto apropiado,
hemos procurado dar un énfasis evangelístico a estos versículos, es decir, hemos utilizado este texto con el fin de examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, si realmente hemos comprendido nuestra condición de pecadores, nuestra total incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, y si nos hemos vuelto hacia el Señor Jesucristo como la única esperanza para nosotros, y hemos encontrado en Él la gran salvación que ofrece para toda nuestra problemática y toda nuestra decadencia humana. De un problema que encontramos en todas partes en el mundo que nos rodea. Y un problema que desgraciadamente puede darse también en medio de una congregación cristiana. Y está apelando a las mismas raíces de nuestra fe cristiana. Nos está diciendo, por favor, volveos a vuestras raíces, comprended de dónde habéis salido, con el fin de no permitir que este gran peligro se manifieste en medio vuestro. El peligro de la desunidad, del conflicto, del roce, del choque, de la discriminación entre los seres humanos. Esta semana celebramos elecciones. Y entre otras cosas, las elecciones políticas nos recuerdan, desgraciadamente, y sin embargo, ahora al proceder necesitamos reflexionar otra vez y recordar que estos versículos que acabamos de estudiar no van dirigidos a no creyentes, sino a creyentes. Y Pablo no los ha incluido en su epístola a los Efesios por pensar que a lo mejor en la congregación de Éfeso hubiese algún no creyente, al menos me parece que no era esta su intención, sino que más bien nos ha recordado a los que somos creyentes nuestra condición de pecadores y la salvación en Cristo con un propósito que tiene que ver con nuestra vivencia cristiana ahora. De hecho, él recoge esta misma nota en el versículo 11. Acordaos, nos dice, de lo que antes éramos, con el fin de no seguir siendo lo que antes éramos, ahora que no somos lo que antes éramos. O sea, que Pablo está a punto de avisarnos